Bien, buenas noches, jóvenes. Vamos a ver la continuación del tema 4, estimación puntual. Estamos en la parte 2. Bien. Ok, el día de ayer hemos visto, o en la anterior clase, hemos visto el método llamado estimación puntual, ¿se acuerdan? Ayer, y habíamos visto también que para poder escoger un estimador que sea buen estimador, necesariamente debería cumplir 3 propiedades. ¿Quién se acuerda cuáles eran esas 3 propiedades? Seco, consistencia y eficiencia. Bien, apellido. Condor y Edgar. Bien, ¿alguien más puede repetir? Sesgado, consistencia y eficiencia. Apellido. Quiñajo Fernández. Ya, me hacen recuerdo para que les apunte su participación. Bien, inconsistencia, entonces será insesgado, perdón, consistencia y ¿qué más será? Insesgado, Eficiencia. eficiente, ¿no? Bien, eran 3 propiedades que necesariamente deberían verificarse siempre y cuando se exija elegir al mejor estimador. Bien, si hablamos de estimación puntual, entonces existen 2 métodos. Si ustedes se fijan acá, tenemos el método de momentos, así se llama, y el otro método se llama máxima verosimilitud. Ya estamos hablando de la estimación puntual. Entonces podemos trabajar, aparte de verificar las propiedades, con este método o con este otro método. Si hablamos del método de momentos, entonces el cálculo va a ser de acuerdo al momento en el que se encuentre el cálculo de la probabilidad. Si hablamos de máxima verosimilitud, estamos hablando de la probabilidad en la que el resultado se acerca más a la verdad. Por eso viene este término. Verosimilitud quiere decir el más cercano a la verdad, quiere decir. Y máxima quiere decir el que tiene un grado más cercano a la realidad, ¿ya? Bien, entonces estos métodos consisten en encontrar aquellos estimadores que nosotros vamos a calcular cuando no conocemos algún parámetro de una población, ¿no? Los parámetros más conocidos son 3, la media, la desviación estándar y la varianza. Dependiendo también del tipo de distribución con el que se esté trabajando. Nosotros hemos visto diferentes distribuciones, ¿se acuerdan? La de Poisson, la hipergeométrica, la geométrica, etc. Entonces, en cada una de esas distribuciones existían parámetros diferentes. Por ejemplo, en la de Poisson había el parámetro lambda, ¿recuerdan? En algunas otras distribuciones había un solo parámetro. En algunas habían 2 parámetros. Y eso tiene relación con el método de momentos. ¿Por qué? Porque si hay un solo parámetro, entonces el momento va a ser 1. Si hay 2 parámetros, el momento va a ser 2, que lo vamos a ver ahora, ¿ya? Bien. Entonces, si nosotros hablamos del método de momentos, entonces vamos a suponer que existe una población denominada f de x, que está representada por una función en la cual nosotros vamos a seleccionar una muestra. Es decir, tenemos población y tenemos muestra. La población se va a representar por la función y la muestra por las diferentes variables que forman parte de la función. Bien, donde el tamaño de la muestra es n, que bueno, se designa esto de acuerdo a la necesidad y cómo el experto en probabilidades pueda designar, ¿no?
Bien, si hablamos del método de momentos, entonces existen estas dos fórmulas para calcular. Dice, la media de la población en el momento K por el método de momentos. Esta apóstrofe que ustedes ven se está refiriendo al método de momentos, de la media poblacional en el momento K. Se puede escribir de esta manera o se puede escribir también así. Algunos autores lo escriben así, otros así. Sabemos que la esperanza es la media, ¿no ve? Media poblacional, media. En el momento K. ¿Cuándo? Cuando la variable o las variables que se utilizan son discretas, entonces vamos a tomar el caso discreto. Si la variable se refiere o es una variable continua, entonces el caso continuo. Bien, generalmente es más utilizado el método de momentos para variables continuas, donde se aplica esta fórmula para el cálculo de ese método. Bien. Si hablamos del késimo momento, es lo que habíamos dicho hace un momento, ¿verdad? Tenemos aquí K, que era el momento K, o el késimo momento, como ustedes mejor prefieran entender. El késimo momento muestral alrededor del origen. Entonces, la fórmula que nosotros estamos viendo hace un momento aquí está, se escribe también más facilito así. La sumatoria desde que i vale 1 hasta n de cada una de las variables elevado a k. Si estamos hablando del momento k, es decir, si nuestra distribución tiene una sola variable, entonces k va a valer 1. Si tiene 2, k va a valer 2 y así sucesivamente, dependiendo de la cantidad de variables que se tenga. Este método está basado en la idea de que los momentos muestrales deben dar buenas estimaciones. Eso es lo que queremos, ¿verdad? Que nosotros queremos lograr las mejores estimaciones. Ok, entonces, lo que se hace, dice, es igualando los momentos poblacionales y los momentos muestrales. Entonces, se iguala el momento muestral y el momento poblacional para cada uno de los momentos. Es decir, si la distribución tiene una variable, para eso. Si tiene 2, también para eso, ¿no? Ok, ¿cómo se hace eso? Si ustedes se fijan acá, las estimaciones de parámetros se obtienen al resolver el siguiente sistema. Se supone que nosotros, dependiendo del tipo de distribución que vayamos a utilizar, entonces se va a definir un momento, 2 momentos, etc. Suponiendo que tenemos K momentos, entonces vamos a tener para cada momento una igualdad. Para la primera variable, para la segunda y así sucesivamente. Una vez que tengamos entonces esto, vamos a decir donde K es el número de parámetros de la población. Ahí está, ¿no? Los parámetros. Luego se debe resolver la ecuación que se ha formado. Entonces, resolvemos esto. Bien. Aquí vamos a ver un ejemplo, ¿ya? Entonces, tenemos de una población con distribución de Poisson, ya nos están dando el tipo de distribución. Hemos dicho que si es de Poisson, entonces tiene un solo parámetro, y ese parámetro es lambda. ¿Recuerdan ustedes los apuntes que hayamos visto en nuestras anteriores clases? Si hablamos, por ejemplo, de la distribución binomial, ¿cuántos parámetros tenía la binomial? ¿Quién se acuerda? A ver. La binomial era cuando nosotros lanzábamos un dado, queríamos encontrar un posible éxito, ¿recuerdan? El dado lo lanzábamos varias veces, esa era la binomial. La Bernoulli era una sola vez, y el dado lo lanzábamos 10 veces, digamos, ¿no? Esa era la binomial. En la binomial teníamos, no solo teníamos una única variable o un solo parámetro, sino teníamos más parámetros, ¿no? Pero bueno, en esta ocasión vamos a ver la de Poisson. Se elige una muestra aleatoria de n observaciones. Perfecto. Para estimar su único parámetro. Hemos dicho que si ustedes revisan la fórmula, el único parámetro es lambda. La otra que es x es la variable. No se olviden, no hay que confundir variable con parámetro.
Ok, entonces, por el método de momentos, tendríamos que calcular cuando K es 1, ¿no? Porque solamente existe un solo parámetro. K va a ser el número de parámetros. Hasta ahí está claro. ¿Qué es lo que queremos hacer? Lo que queremos es igualar la media muestral con la media poblacional cuando está en su momento 1. Y el apóstrofe nos indica que es el método de momentos. Entonces, ¿cómo calculamos la media muestral? La sumatoria de todas dividido entre la cantidad de la muestra, ¿verdad? Y la media de la población podemos escribirla de esta manera. ¿Ok? Bien. Entonces, este parámetro, esta variable, que es la media, va a ser lambda. Entonces, si hablamos del primer momento muestral, el estimador de momentos para lambda va a ser igual. Lambda en el método de momentos va a ser la media. Por lo tanto, vamos a tener que sí se cumple, ¿no? ¿Qué es lo que nosotros estamos tratando de hacer? Igualar esto. Acabamos de igualar. Hemos dicho que lambda, por el método de momentos, en el momento 1 había sido simplemente la media. Bien, así de sencillo, entonces se puede aplicar el método de momentos para el momento 1. Vamos a ver otro ejemplo. Otro ejemplo. De una población con distribución uniforme, también hemos visto la distribución uniforme, ¿recuerdan? En la cual se manejaba dos extremos. Recuerdan que queríamos calcular la probabilidad de un cable que tenía 300 metros, no recuerdo bien, 300 metros y que queríamos saber la probabilidad, en qué lugar se encontraba la falla, ¿recuerdan? Esa era la distribución uniforme. Entonces, se elige una muestra aleatoria de tamaño n, ok. Lo que queremos hacer es obtener un estimador tita, que es desconocido. Es decir, si hablamos de la uniforme, había un principio y un fin. Se supone que el principio siempre va a ser 0. No puede haber un cable que tenga menos 2 metros, ¿no ve? Tampoco puede haber una manguera que mida menos 1 metro, digamos. Entonces, este siempre va a ser 0 en la uniforme. Lo que sí no conocemos es esto, el parámetro final. Por lo tanto, el estimador nos va a ayudar a calcular este parámetro desconocido. Bien. La distribución, entonces, en el caso de la uniforme, tiene dos parámetros. Hemos dicho 0 y esto, ¿eh? Pero solamente uno de ellos es incógnita, este, que es tita. Entonces, como hay uno solo, el momento va a ser 1. De la misma forma, igualamos la media muestral en el momento 1 con la media poblacional en el momento 2, seguimos el mismo, igualito, ¿no? Que el otro. La única diferencia va a ser que esta vez la media está representada por tita entre 2. Si ustedes se fijan, la definición de uniforme, se van a fijar esta igualdad, ¿no? Entonces, cuando ustedes resuelvan el método de momentos, deben acudir a la fórmula y revisar la distribución, la cual les están indicando acá. Por lo tanto, entonces la media va a ser igual a tita medios. Y tita en el método de momentos, entonces va a ser igual a 2, ¿no? Si ustedes despejan aquí tita, entonces va a ser 2 por esto, ¿no? Entonces, el doble. Se deduce que es así. Bien. Vamos con la tarea. ¿Qué es lo que ustedes deben hacer? Ya hemos visto nosotros el método de momentos para la distribución Poisson y para la distribución uniforme. Entonces, lo que deben hacer es, se tiene una muestra N, que está representada acá, aleatoria, de una población, esta vez nos están dando la distribución gamma, por el método de momentos.
Lo que se desea es generar los estimadores de los parámetros alfa y beta para el momento 2. Esa es la tarea. Ahora, adicionalmente a esto, podemos ver una distribución más, ¿ya? Porque aquí no le he aumentado, pero le aumentaremos. A ver. Un ratito. Ok. Entonces, aquí es el 1. Esta va a ser la tarea. ¿Qué tarea nos toca? T. No, la 4. ¿Qué tarea es? 4.2. ¿No ve? La 4.2, entonces va a tener un inciso A y va a tener un inciso B. ¿Ya? El inciso B, entonces le voy a poner elija la distribución que prefiera. Entonces, aparte de que van a realizar el mismo, ¿dónde está? El mismo procedimiento que hemos realizado para la distribución uniforme o para la distribución de Poisson, en este caso para la distribución gamma. Aquí lo vamos a pintar con otro color para que se note. Van a ustedes elegir una distribución más, ¿ya? Cualquiera. Puede ser con momento 1 o con momento 2, es indiferente, que son los momentos que más se utilizan, ¿no? La 1 y la 2. Bien, esa es la tarea. Continuemos con el método de máxima verosimilitud. Entonces, hemos visto el método de momentos, ¿verdad? Que simplemente hay que hacer una igualdad, hemos dicho, la media muestral con la media poblacional, nada más. En el caso del método de máxima verosimilitud, ¿a qué se refiere este método? Lo que deseamos es obtener el valor de tita, pero no cualquier valor. El valor de tita que nosotros encontrábamos con el método de momentos. Lo encontrábamos y ya, listo. En este, lo que tenemos que hacer es que, aparte de encontrar este valor, lo que tenemos que hacer es que este maximice a la función de verosimilitud. Esta función de verosimilitud está descrita aquí abajo, cuando las variables son idénticamente distribuidas. Esta función se llama likelihood. Esta L significa likelihood del parámetro desconocido tita. Y es igual a las funciones cuando para cada muestra, muestra 1, muestra 2, de acuerdo a la cantidad de muestras, ¿no? N. Entonces, la función likelihood, que está representada por L tita, es la que se tiene que maximizar, ¿ya? ¿Cómo? Entonces, al valor tita, donde likelihood de tita alcanza su máximo, se le llama estimación de máxima verosimilitud. Ok, ¿cómo maximizo yo esa función? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Voy a aplicar logaritmos, ya vamos a ver más adelante. Bien, recordemos que tita debe ser tal que el valor numérico observado, es decir, en la muestra, de la muestra aleatoria, tenga la probabilidad máxima. Eso es lo que queremos buscar, ¿ya? Entonces, vamos a tener varios valores. Un tita, otro, y de entre ellos vamos a escoger aquel que tenga la estimación de máxima verosimilitud. Bien, ejemplo. Tenemos una muestra aleatoria de la distribución exponencial. Esta vez estamos hablando de otro tipo de distribución. Podemos hablar aquí de la distribución Bernoulli, de la distribución Poisson, de la geométrica, de cualquiera. Pero en este caso nos ha tocado hablar de la distribución exponencial. Bien, tiene un parámetro que es tita, el mismo que es desconocido. Por lo tanto, la función de máxima verosimilitud se refiere ¿a qué? A que esta función likelihood, lo que vamos a hacer es buscar la probabilidad máxima, ¿verdad? Entonces,
Primero, defino el parámetro desconocido. Ok, escribo la función. Desarrollo la función. ¿Cómo se desarrolla esta función? Siempre se va a desarrollar de la misma manera. Para cada uno de estos voy a describir un término. Por ejemplo, la función para el parámetro 1 vamos a tener que es tita por e elevado a la menos tita por el parámetro 1. ¿Ya? Lo mismo va a ser para cada uno de ellos. El siguiente término va a ser para x sub 2, el siguiente para x sub 3, x sub 4 y hasta x sub m. Pero yo he escrito solo el primero y aquí el último. ¿Ya? Entonces vamos a tener varios términos aquí. Bien, para no escribir tanto, lo que vamos a hacer es simplemente, como va del 1 hasta n, entonces vamos a tener aquí n, ¿ya? Multiplicado por n. Es decir, si esto son 10, n vale 10, vamos a tener 10 veces esto, ¿no? Entonces, si yo elevo a la 10, entonces el mismo término se va a repetir varias veces. Ok, el valor de tita que maximiza esta función, esto es tita, ¿no ve? Entonces, parámetro desconocido. Bien, por otra parte tengo también la media de todas las muestras. Si yo voy a calcular de cada una de las muestras, voy a sumarlas y voy a dividirlas entre sí. Ese resultado es este. Entonces, ya tengo la función likelihood, ya tengo su desarrollo, ya sé que esta es la media de todas las muestras y ahora lo que queremos hacer es maximizar esta función, la likelihood. Ese es nuestro objetivo. Entonces, ¿cómo vamos a hacer eso? Likelihood de tita va a ser máxima siempre y cuando en el mismo punto donde... Estoy arriba dando clases. Okay. Entonces, decíamos, likelihood de tita va a ser máximo en el punto donde el logaritmo neperiano de likelihood lo es. Entonces, lo que tenemos que hacer es, paso número 1, escribimos la función, desglosamos la función y luego maximizamos la función aplicando logaritmo neperiano a esta función. ¿Cómo? Si aplicamos el logaritmo neperiano, siempre va a ser igualito, tal cual, esto no cambia. Logaritmo neperiano de likelihood de tita. Va a ser igual a n por logaritmo neperiano de tita menos tita por n por la media muestral. Por lo tanto, si hacemos cálculos, vamos a tener acá la derivada, dependiendo de tita, por el logaritmo de likelihood de tita, va a ser igual a n sobre tita menos n por la media muestral. Entonces, todo esto ya está desglosado aquí. Ya no tienen que desglosar, ya lo está. Esta derivada es 0, siempre y cuando tita sea igual a 1 sobre x. Bien, en conclusión, entonces, vamos a tener esta desigualdad, ¿no? Si ustedes se fijan acá, está con rojo. Y vamos a concluir que esta es la estimación para tita por máxima verosimilitud. Bien, siendo que tita, estamos nosotros analizando a tita, entonces, si tita es igual a 1 sobre la media muestral, como hemos definido aquí, tita 1 sobre la media muestral, entonces vamos a decir que es la estimación para tita. ¿Ya? Estamos hablando de estimación porque, se los he anotado acá, este es un número, no hay que confundir con el estimador, ¿no ve? La estimación es un número y el estimador es una estadística o un estadístico. Bien. A este símbolo que está aquí, que bueno, no he podido encontrar el sombrerito para ponerle. El sombrerito es una cosita así, ¿no? Como una. A ese símbolo, por si acaso, se le llama circunplejo, ¿ya? Hemos utilizado ya en ejercicios anteriores, como digo, no he podido encontrar, pero es el sombrerito así, cada uno de ellos.
Lo he anotado aquí para que ustedes recuerden. Muchas veces se lee y uno no se acuerda qué era, ¿no? Ese símbolo se llama circunflejo. Bien, tenemos otro ejemplo. Tenemos una muestra acá, sea una muestra aleatoria de la distribución. En este caso estamos hablando de la distribución. ¿Ya? Saben ustedes que la distribución es, o sea, tiene una característica. Las distribuciones de probabilidades tienen una característica, ¿no ve? Todos suman 1, así debería ser, ¿no ve? Todos los casos. Bien, en este caso, la distribución está representada por F mayúscula y la solución es, en caso de que esta función me dé 0, en otros casos, y en el caso de que esté en este intervalo, entonces voy a aplicar esta fórmula. Por lo tanto, para este caso, la función de máxima verosimilitud va a ser igual, como hemos definido hace un momento. Likelihood de tita, esto ustedes ya saben, esto también ya está desglosado, estamos aplicando logaritmos, lo mismo, igualito, ¿no? Bien, hemos llegado a la derivada, que hemos dicho que es 0, sí, solo sí, aquí la función tiene un máximo. Por lo tanto, hemos llegado a esto, que es lo mismo. Y de la misma manera vamos a tener tita circunflejo con el sombrerito aquí. Por un lado vamos a tener la estimación y por otro lado vamos a tener el estimador. Bien, entonces para terminar, ¿cuál es la tarea? Una muestra aleatoria de la distribución normal, dice, se tiene una muestra, se desea estimar los parámetros desconocidos, la media y la varianza por el método de máxima verosimilitud. Entonces, ustedes van a trabajar con una muestra, pueden definir la muestra del 1 al 5, como ustedes prefieran, pero estamos hablando de una distribución normal, a la cual ustedes tienen que aplicar lo mismo que hemos hecho aquí, ¿no? Igualito, ya está escrito en realidad. Si ustedes ven los dos ejemplos, definen la muestra, definen el parámetro, la función de verosimilitud, likelihood, que es lo mismo, desglosan, aplican la media de las muestras, la media de todas las muestras o la media muestral y luego aplican logaritmo neperiano, ¿no? Que tampoco hay que reemplazar números ni nada, ¿no? Solamente hay que escribir las fórmulas. Bien, esa es la tarea y con eso nosotros habríamos terminado el capítulo 4. Si nosotros hablamos de este tipo de método de momentos, máxima verosimilitud, se nota más cuando se habla de, se tiene datos, ¿no? Pero en este caso lo que nosotros estamos haciendo es simplemente llegar a las fórmulas, ¿no? Porque una vez que se tiene la fórmula, es reemplazar en la fórmula y ya se calcula los datos, ¿no? Bien, entonces yo hasta aquí habría terminado con el tema 4, parte 2.